Buenas noches. Vamos a orar al Señor antes de leer este pasaje de la palabra de Dios. Dice de esta manera la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, quisiéramos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y sobre aquellas personas que todavía no tienen a Cristo, que en esta noche puedan ellos encontrar a Cristo como su Salvador. Padre amado, encomendamos este momento en tus manos, que tu palabra llegue a algún corazón que no te conoce. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, en esta noche vamos a ver cosas celestiales, cosas terrenales y cosas celestiales. Y vamos a ver para ello, en capítulo 3 de San Juan, nos dice de esta manera la Biblia, la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si os digo las celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí tenemos lo que el Señor le dijo a Nicodemo: cosas terrenales y cosas espirituales. Y aunque él era un maestro de Israel, aunque él conocía la palabra de Dios, no podía entender esta frase, esto es lo que el Señor le dijo. Entonces, nosotros vemos que el Señor le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, cuando el Señor le sigue hablando, diciendo que a la segunda pregunta de él: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces el Señor le dijo: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí el agua y el Espíritu evidentemente nos habla de su palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convertir a las personas, para que las personas puedan ser salvas, leyendo la palabra, mostrando la palabra, escuchando la palabra. Entonces nosotros vemos en Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. Entonces lo fundamental, si personas que no sepan leer, escuchan. Y entonces encontramos que son bienaventurados cuando aceptan al Señor como Salvador. Entonces el Señor le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Le pregunta Nicodemo. Entonces nosotros tenemos que el Señor le contesta: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto?
De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestros testimonios. Y aquí está el tema: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Ahí hay dos necesidades. Una es física. Necesitamos solucionar ese problema, la necesidad física, con educación, con confort, con remedio, en fin, ¿no? Con comodidades. Esa es la necesidad física, con alimentos. Pero la necesidad espiritual, solo Dios. Una cosa es estar convencido, otra cosa es estar convertido. Entonces, aquí el Señor le muestra a Nicodemo estas dos necesidades. Entonces, hasta allí, cuando el Señor le habla, le dice, si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y entonces viene la pregunta, digamos, las cosas espirituales. Y se va entonces al capítulo 21 de Números, que nos dice de esta manera, el capítulo 21 de Números. Dice así, 21. Vamos a leer desde el versículo 4. El pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida y dice la palabra de Dios que ellos se quejaron contra Dios, porque aunque eran muchísimos, más de 1 millón de personas que iban rumbo a la tierra prometida, Dios todos los días le mandaba pan del cielo, le mandaba el maná, y ellos no tenían que trabajar para eso. Y entonces ellos, dice la Biblia en el capítulo 21 de Números y el versículo 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Todos los días veían el milagro de Dios en los panes que descendían del cielo y comían esa enorme cantidad de personas, y Dios diariamente le daba ese pan. Y aún había aguas que el Señor sacaba de la roca, en fin, nunca ellos desfallecieron, murieron de hambre, ninguno de ellos murió de hambre ni de sed, porque Dios les proveía todo. Entonces comenzaron a cuestionarlo a Dios y a Moisés. Dice la Biblia, comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y ellos comían diariamente el pan. Ellos comían diariamente el pan del cielo. No hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ellos comían pan, pero pedían pan. Pedían pan. Dios les mandaba un pan, dice que era de un sabor exquisito, nos dice la misma Biblia, de esto. Entonces, estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Durante todo el tiempo que ellos han estado peregrinando por el desierto, las serpientes, los escorpiones, todas las bestias estaban alejadas y ellos podían caminar tranquilos, sin temor. Pero cuando ellos se quejaron, bueno, Dios soltó la serpiente. Dios permitió que las serpientes vayan, serpientes venenosísimas. Y entonces, nosotros vemos acá lo grave. Y ese es, digamos, el estado del pueblo de Israel. Estaban siendo muertos. Y por allí uno piensa, cuando una serpiente mordía a alguno, corrían a avisar a sus familiares, acaba de morder una serpiente a fulano, a sutano. Y corrían, y bueno, ¿qué hacemos? Y así dice la Biblia que moría mucho pueblo. Esto es lo que pasa ahora.
también cuando con esta pandemia, con esta situación, cuántas veces nosotros vemos en las comunicaciones sociales, en fin, por diferentes modos. Hoy han habido tantos infectados, tantas personas han muerto, en tal lugar tantos, si ese es un comentario general, y por ahí nos llegan algunas noticias. ¿Sabe quién está enfermo? ¿Quién agarró el COVID-19? Fulano de tal, está internado, está grave, y la familia está infectada. Este es el ambiente que hay hoy en el mundo. Y entonces nosotros vemos que la gente está en la boca de todos lo que está pasando en estos momentos con este asunto del COVID-19. Y entonces hay un solo comentario, la gente está tomando distancia, siguiendo el protocolo que le indica las personas. ¿Cómo sería cuando la serpiente mordía a alguno? Corrían a avisar, acaba de morder una serpiente a fulano, a sutano, y ¿qué hacemos? No hay remedio, no se puede solucionar, porque ese veneno corría por las venas de los israelitas y moría mucha gente. No sabían qué hacer, era impresionante la cantidad. Tal vez mataban algunas serpientes, pero eran tantas serpientes que no sabían qué hacer. Entonces nos dice la Biblia que ellos fueron a Moisés. Seguimos leyendo el capítulo 21 del libro de Números, y nos dice la Biblia de esta manera: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo, y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y entonces nosotros vemos que nosotros estamos viendo entonces, hermanos, que cómo digamos, estaba la situación de esta gente. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el capítulo 15 de 1 Corintios, lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15 encontramos lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 15 de 1 Corintios y el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Versículo 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces nosotros hay una serpiente terrible, vieja la serpiente, que allí en el capítulo 3 de Génesis encontramos. Allí está Eva mirando un fruto que Dios había dicho que no toquen ese fruto, que no coman de ese fruto. Y entonces allí está esa serpiente engañando. Y entonces nosotros vemos que, aunque Dios le dijo a Adán y a Eva que no prueben de ese fruto, no coman de ese fruto, había tantos árboles, tantos frutos, justo Eva va a ese fruto, a ese árbol. Y entonces la serpiente allí le dice: con que Dios le dijo que no coman de este, el día que ustedes coman van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella miró, lo vio, apeteció del fruto y lo comió. Y nos dice la Biblia que dio también a su marido. Esta serpiente
es el enemigo de esas almas, Satanás. Y la Biblia nos dice que desde en Adán, dice la Biblia, el versículo 22 de que hemos leído, así como en Adán todos mueren. ¿Qué le dijo Dios a Adán antes? El día que comas de este fruto, morirás. Y esto se llama pecado. Entonces, desde allí comenzó el pecado. Tremendo. Infectó a todo el género humano. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están echados de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, esta serpiente antigua envenenó a todo el género humano. Y desde Adán en adelante vino. No solo ellos fueron echados del huerto, sino que fueron la causa de que toda la humanidad muriera, pasara por esta experiencia tremenda de la muerte. Y entonces están contaminados. Entonces, volviendo allí a Moisés, la gente moría, no sabía qué hacer. Decía, bueno, tal vez algunos que no creían en lo que Dios le dije que hagan, que miren la serpiente y sean sanados, tal vez decían, no creo que sea tan fácil de mirar, tendremos que hacer algo. Y cuando intentaban hacer eso, evidentemente morían. Eso es lo que pasa hoy también. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo soy honesto, soy prudente, soy esto, soy aquello, pero no aceptan lo que Dios dice en su palabra? Y entonces dice la Biblia que Dios le ordenó a Moisés que haga una serpiente parecida a la que mordía. Y Moisés la hizo y la puso arriba del asta de la bandera, arriba de un palo. Allí la puso la serpiente. Esa serpiente era de bronce, no tenía veneno. No tenía veneno. Y entonces ellos decían, ¿cómo puede ser que un metal me sale? Pero ellos tenían que esa serpiente no tenía veneno. Y entonces ellos con solo mirar a esa serpiente eran sanados. Este era lo que iba a pasar con el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca pecó. El pecado es lo que trajo al ser humano la muerte. Y volvemos a repetir, la muerte, dice la Biblia, pasó por todos los hombres. Y entonces, tenemos nosotros, en 1 Corintios nos dice la Biblia, que el primer Adán trajo la muerte. El segundo Adán quitó la muerte. Quitó la muerte y nos dio a nosotros la vida eterna cuando aceptamos a Cristo. Entonces, el Señor no tenía pecado. Y el Señor dice allí en el Antiguo Testamento, mirad a mí, les salvo todos los términos de la tierra. Una mirada de fe al Señor. Una mirada de fe. Entonces, Él no tenía pecado. Él cargó con nuestros pecados. Él podría haber ido al cielo porque Él cumplió la ley. Ninguno había cumplido la ley. Pero Él cumplió los 10 mandamientos, cumplió toda la ley que Dios había dado al ser humano. Satisfizo de esa manera la exigencia de Dios. Pero faltaba algo, que era el ser humano, que seguía muriendo, que seguía con este veneno del pecado. ¿Qué seguía? Entonces la Biblia nos habla que el Señor Jesús allí en la cruz, Él nos redimió. Él allí con su sangre preciosa nos redime, nos limpia de nuestros pecados. Dice la Biblia entonces que en Adán la muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró? Por Adán. Por su pecado entró la muerte. Y por el otro Adán, el Señor Jesús, vino la vida. Nos libró de la muerte y de la esclavitud. Y entonces nos dice la Biblia que nuestro Señor Jesús triunfó en la cruz. Venció a los enemigos tremendos. Venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado.
Y entonces el Señor, volviendo, cuando Moisés recibe la orden de Dios y le dice, hazte una serpiente de metal. Aquí lo tengo a mano, dice así, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y entonces hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así también. Una mirada de fe al Señor. Una mirada de fe a nuestro Señor Jesucristo crucificado. El Señor Jesús, entonces el apóstol San Pedro, en capítulo 4 de Hechos, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces cuando leemos en Corintios que en Adán todos mueren, en Cristo, cuando aceptamos a Cristo todos somos vivificados. ¡Qué maravilla! Entonces, encontramos este versículo precioso, dice la Biblia, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, aquí tenemos el versículo 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Qué tremendo! Pero el Señor triunfó. Y entonces, ese veneno que puso Satanás, la serpiente antigua, allí en Adán y Eva, esa serpiente fue también, como nosotros vemos allí en Números, la serpiente de bronce, allí, mirando a esa serpiente, era, digamos, la única forma de que los israelitas se libraran de ese veneno que corría por sus venas y traía tanta muerte. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Él murió en la cruz. Allí fue levantado en la cruz. Y allí, cuando aquel soldado abre su costado, y de ese costado sale sangre, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Volviendo al capítulo 3 de San Juan, dice la Biblia, si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y entonces el Señor vuelve a repetir, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué hermoso cuando nosotros leemos este versículo, el capítulo 16, el versículo 16 del capítulo 3 de San Juan. Este texto que ha conmovido, que ha salvado a miles y miles de personas, que ha permitido que esa persona pueda entender el Evangelio. Volvemos a repetir como Nicodemos, él era un maestro, era una persona estudiosa, era una que profundizaba la palabra, pero cuando el Señor le dice de cosas espirituales no podía entender. Y ahí está el asunto. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que leen la palabra, pero quedan en eso? No ha pasado nada. ¿Qué ha ocurrido? No se han arrepentido. No han tenido el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y entonces este texto tan maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué trajo la serpiente antigua? En Adán trajo muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Pero mirando a Jesucristo por la fe, mirando a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que no tenemos nada más que hacer, no tenemos a dónde ir, y abriendo nuestra mirada hacia Cristo crucificado, derramando su preciosa sangre y resucitado al tercer día, le decimos al Señor Jesús, perdona mi pecado, límpiame con tu sangre. En el momento somos salvos. En el momento
recibimos la vida eterna. Entonces, de tal manera que no hay otra expresión más grande que esta. No hay otra forma de mostrar el amor de Dios. No hay palabras. Se terminan las palabras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ese es como en el tiempo, como el Señor le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Aquellas personas que no tienen a Cristo en este tiempo tan incierto, tan tremendo, qué importante es ir al único que tiene el remedio, Jesucristo. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él resucitó, y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios bendiga su palabra, y que podamos hacer una decisión por Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas noches.